Tenemos a un mundo necesitado. Jesucristo vive. Él es real, Él puede cambiar tu vida y tú puedes tener una religión sin ser cristiano. Tú puedes tener una religión y condenarte e irte al infierno. El mensaje de nosotros es, Cristo vive, tú necesitas entrar a la comunión con Él y necesitas comprender que necesitas comenzar a caminar una nueva vida caminando de la mano con el Hijo de Dios. Vimos también que a través de Él fue el canal que Dios usó para que recibiéramos nosotros la gracia y el apostolado para obedecer a la fe. Vimos también que hemos sido llamados no a ser ya de las discotecas ni del mundo. Hemos sido llamados a pertenecer a Jesucristo. También hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, a ser honestos con nuestras esposas, honestos con nuestros hijos, honestos en nuestros impuestos, honestos en la forma como estaciono mi coche, honestos en la forma como camino en la calle, honesto en toda nuestra extensión de la palabra, íntegros, de acuerdo al Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que es íntegro de corazón. Necesitamos ser íntegros para caminar con Dios. Y en último lugar vimos también el último domingo que Dios nos llamó a que tuviéramos paz. Y Él nos desea esta paz. Así acaba Pablo sus epístolas o las comienza. Gracia y paz a vosotros. Dios anhela que nosotros estemos llenos de su gracia y que todos los días, aparte de haber hecho la paz con Él por medio de la sangre y de su muerte, que tengamos una paz, una experiencia continua que llene nuestros pensamientos y llene nuestro corazón en un mundo de ansiedad, en un mundo de preocupaciones, en un mundo de necesidades. Que seamos gobernados por la paz y que sepamos que en cuanto no tengamos paz, es un árbitro tocando el silbato en el corazón, diciéndonos, hay un problema en tu vida. Y este problema siempre es el pecado. O sea, el pecado es un ladrón y él es el único que nos puede robar la paz. Vamos ahora a ver los versículos 8 y 9 en adelante, y dice la Biblia: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga o se propaga o se manifiesta por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. La palabra divulgar es la palabra griega catalejo con K, y significa declarar o anunciar. Vemos en primer lugar que la fe de estos cristianos romanos se había divulgado por todo el mundo romano, sin periódicos y sin radio y sin televisión. Todo el imperio romano había escuchado ya que un hombre llamado Jesús de Nazaret había muerto en una cruz y que sus seguidores estaban saliendo a las calles y retando al César, al que se decía, el que no se hinque y me diga que yo soy el Señor, lo mando crucificar o lo mando quemar. Pues por todo el imperio, esta secta, como les llamaban, de los que seguían el camino, había dicho al mundo romano que Jesucristo vivía y que Él era el Señor. El escritor Tácito escribió que por el año 64 después de Cristo había una cantidad, casi se podía contar como la tercera parte de los habitantes del Imperio Romano. La tercera parte de la población del Imperio Romano, escribe Tácito, eran cristianos. Vean ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 4, que los apóstoles fue precisamente la comisión que recibieron. Nosotros todos hemos sido llamados a divulgar por el Distrito Federal, por la colonia Roma, por Lomas Verdes, a declarar y anunciar nuestra fe. Desgraciadamente no lo hemos hecho conforme a la palabra de Dios nos enseña. En Hechos 4, del 1 al 2, encontramos el primer caso donde dice que hablando ellos al pueblo, acuérdense que habían sido ya amenazados de muerte. Vinieron sobre ellos los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, enojada la suegra y el cuñado y todos en tu casa.
de que enseñemos al pueblo y anunciemos en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora vamos a Hechos capítulo 13. Vean cómo la gente comienza primero a resentirse, a enojarse, a crujir los dientes, a insultarnos, a perseguirnos. Hechos 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 38. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y el capítulo 17, versículo 23. 17-23. Llega Pablo y dice así. Quiero que lean el versículo 22 porque es sumamente interesante. Hechos 17, del 22 al 23. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Miren ustedes, esta palabra religiosos es la palabra deisi daimon esteros en el griego. Repito, deisi daimon esteros. Y esta palabra se tradujo en la versión de King James en inglés por la palabra supersticioso. Cuando Pablo llegó a Atenas, vio unas estatuas grandísimas al dios Zeus, al dios Marte, a Mercurio. A Pablo le llamaron Mercurio los filósofos y al otro le llamaron Marte también a Bernabé. Y cuando Pablo usó y les dijo, veo que son religiosos, la palabra deisi daimon esteros, que se tradujo religiosos, significa temor a los demonios. Temor a los demonios. Entonces la Biblia nos arroja mucha luz en el significado original de esta palabra, diciéndonos que cualquier persona que sea religiosa se acerca a Dios no con confianza, no lavando y purificado su corazón de una conciencia limpia por la sangre de Cristo, sino porque le han dicho y lo han amenazado que si no se acerca a Dios, lo va a castigar y se va a ir al infierno. Y la gente religiosa se acerca a Dios no para adorarlo en espíritu y en verdad, sino por miedo al problema que él pueda tener en el futuro. Yo no he conocido a ninguna muchacha que no haya estudiado jamás en un colegio de monjas, que al salir del colegio de las monjas no haya salido amargada y hablando en contra de las pobres monjitas. No he conocido a ningún muchacho que haya estudiado en colegios religiosos como La Salle, etcétera, etcétera, que salgan de la Universidad La Salle y que salgan blasfemando el nombre de Dios por culpa de los pseudo hermanitos lasallistas o como se llamen, o del Opus Dei o jesuitas, o llámenles como quieran. Y siempre asocia el mundo la religiosidad de estas personas con Dios, y es una gran equivocación. Porque nosotros no vamos a ver a Dios en los lasallistas, ni en los jesuitas, ni en el Papa, ni en el pastor, ni en nadie, sino en la persona de Jesucristo. Y si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, no nos vamos a decepcionar. Entonces los religiosos, dice la Biblia, que 1 Corintios 10, que cualquier cosa que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican. En Levíticos 17 también se enseña que cualquier persona que no trajera la ofrenda a la puerta del tabernáculo y quisiera ir por allá y quisiera ir por acá, o brincarse la tranca y entrar al redil sin entrar por la puerta que es Cristo, estaba sacrificando a los demonios. Cuando Cristo vino al mundo, se encontró con la mujer samaritana y le dijo a la mujer samaritana: mira, mujer, quiero que me escuches muy bien. Abre los oídos. Ustedes adoran lo que no saben. Y eso es lo mismo que nosotros podemos decirles a los religiosos del siglo XX. Te han enseñado a adorar a alguien que no sabes ni quién es, no sabes ni qué es la misa, no sabes ni por qué te hincas, no sabes ni por qué te paras, entras y sales, durante toda la semana te olvidas de Dios, el domingo te acuerdas de Dios. Adoramos lo que no sabíamos, pero dice la Biblia, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mi Padre es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren, no trayendo ofrendas, no trayendo una ola de mole, no yéndose de rodillas ni sangrándose las rodillas, ni haciendo mandas, ni haciendo peregrinaciones. Mi Padre es espíritu y los que quieran acercarse a mi Padre tienen que acercarse no con mandas, ni ritos, ni liturgias, ni sacramentos. Tienen que acercarse en espíritu y en verdad. Tenemos que acercarnos en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu y los verdaderos adoradores le adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Saben cuál fue la primera palabra que se usó para los cristianos? Fíjense qué cosa más bonita. La primera palabra que se usó para los cristianos en la Biblia fue verdaderos adoradores. Eso es lo que es un cristiano, es un verdadero adorador. Es una persona que adora en verdad. Las personas religiosas no pueden llamarse verdaderos adoradores.
Entonces ahí Cristo nos nombra y nos dice, porque Dios busca verdaderos adoradores. Dios busca cristianos. Y solo el cristiano puede acercarse en espíritu y en verdad a Dios. Entonces aquí, a continuar el versículo 23, Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, ¿qué dice? Lo mismo que Cristo le dijo a la mujer samaritana. Ustedes están adorando estatuas, están adorando santos, están adorando vírgenes, no tienen oídos, no hablan, no se caminan, no tienen nada absolutamente, adoran lo que no saben. A esas personas que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Esta es la misión cristiana en el mundo del siglo XX. Tenemos que introducirnos en un mundo pagano. No se diferencia absolutamente en nada el Imperio Romano con el Distrito Federal, con Pachuca o con el Bajío o con Salamanca, con Irapuato, etcétera, etcétera. No hay absolutamente ninguna diferencia, porque las estatuas de Zeus y de Neptuno y de la diosa Éfeso y los ídolos que adoraban ellos son los ídolos que seguimos adorando nosotros en el siglo XX, aquellos que no han conocido la verdadera adoración. Este es nuestro mensaje, y cuando nosotros vamos con ese mensaje y divulgamos nuestra fe, ¿quiénes creen ustedes que nos van a comenzar a perseguir? Nuestros propios familiares, porque estás tocándoles algo durante lo cual ellos han vivido durante toda su vida. Entonces no esperes y vengas, ay, hermano Armando, ¿qué hago? Mi mamá no me quiere. Oye, ¿qué querías? Todos tenemos que ser perseguidos. Es que mi papá está muy enojado porque voy al servicio. ¿Qué creías que te iba a decir, mijita, te felicito? Ayer estaba platicando con una muchacha que me dijo, Armando, he sido alcohólica por 7 años. Y me convertí hace 3 meses. Y dejé totalmente de tomar. ¿Y qué crees que me dijo mi papá? No exageres, mijita, échate una copita de vez en cuando. ¿Es posible? Sí es posible. Porque es increíble, ¿verdad? Que podamos nosotros, hay padres que les han dicho, hijas, prefiero que te largo, o sea, el papá prefiere que vaya a la discoteca, que tome, que ande con malos amigos, pero nunca, jamás que cambie la religión de los Richelieu. El orgullo dentro del hombre, aunque el hombre no sabe, y aunque la hija se voltea y dice, papá, bueno, ¿y tú sigues tu religión? Pero no vas a esa religión. Y entonces es cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos y decirles, papá, quiero que entiendas que siempre hemos adorado en esta casa lo que no sabemos, pero tengan prudencia y sabiduría, mis hermanos, para acercarse con los papás y con los suegros. También una muchacha hace 4 días llegó y me dice el hermano, es que llegó con la Biblia y le hizo el papá así, ¡pum!, en la cabeza por detrás cuando estaba cenando, y le dijo que era un pecador borracho y que se iba a ir al infierno. Imagínate, nada más llegas así con tu papá, jamás tu papá te vuelve a escuchar. Necesitamos sabiduría para poder acercarnos. Pero regresamos a Romanos, y estos romanos habían divulgado su fe por todo el mundo. A continuación dice Pablo, en el versículo 9, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, con respecto a todos vosotros, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quiero que noten ustedes, vamos a 2 Corintios 1:23, que constantemente Pablo pone de testigo a Dios enfrente de sus lectores. Pablo constantemente está llamando a Dios de testigo, que no está diciendo mentiras. 2 Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. Filipenses 1:8. Constantemente Pablo está llamando a Dios de testigo. Vamos a ver por qué. Filipenses 1:8. Porque Dios, otra vez, me es testigo de cómo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y ahora 1 Tesalonicenses, que está ahí a la vuelta, capítulo 2. 1 Tesalonicenses 2, versículo 5 y versículo 10. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Escuchen, otra vez. Dios es testigo. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también, otra vez, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes por qué Pablo tenía constantemente la necesidad
Es como aquí en México, ¿verdad? ¿Me lo juras? ¿Me lo juras? Sí, te lo juro por mi mamacita. Te lo juro, ¿me lo prometes? Sí, te lo juro por Dios. Y siempre te lo juro por mi mamacita. Como si la sola palabra no bastara para decir, fíjate que vi a fulano de tal por ayer. ¿Me lo juras? Y tiene que venir el juramento. ¿Por qué Pablo constantemente no estaba jurando? Pero ¿por qué Pablo ponía a Dios de testigo? Porque Pablo sabía que en la naturaleza humana existen siempre motivos equivocados para que las personas duden de los líderes espirituales si los motivos por los cuales predican, si los motivos por los cuales hacen lo que hacen son realmente sinceros o son con dobles motivos. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros es que los desayunos de Villanueva son para hacer negocio? Creo que todos han leído que dice Asociación Civil No Lucrativa. Tenemos un contador y tenemos libros abiertos. Y cualquier persona que piense que Villanueva está haciendo negocio, lo único que tiene que hacer es solicitar una auditoría para que el gobierno compruebe que cada peso que entra en el desayuno nunca va a parar a ninguna bolsa de los miembros de Villanueva, sino que el dinero que está entrando a través de los desayunos es canalizado y usado para los objetivos que tiene en la declaración oficial y en sus estatutos Villanueva para México. El día que el gobierno encuentre que Armando Alducin se llevó 50,000 pesos del desayuno o que Pablo Moreno se llevó también otra parte por ahí, en ese momento vamos a parar todos a la cárcel. Por eso se llama Asociación Civil No Lucrativa. No es para hacer negocio, no es para enriquecernos, es para que el dinero que entre sea usado para los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de Villanueva? La propagación y la divulgación del Evangelio. Entonces pagamos folletos, pagamos esto, pagamos aquello, pero todo va a ser usado para los fondos que nosotros hemos anhelado ser destinados. Pero la gente así es, y la gente siempre dirá, están haciendo negocio, etcétera, etcétera. Vean 1 Corintios capítulo 9. Pues Pablo no se les escapó tampoco. Y al pobre Pablo, a nosotros nos ha ido mejor que a Pablo. En 1 Corintios 9, vemos cómo Pablo, al comenzar esta carta, este capítulo principalmente, comienza diciéndoles, no soy apóstol. O sea, ¿por qué les hace esta pregunta? Porque dudaban que ni siquiera era apóstol. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Los corintios tan carnales, tan degenerados moralmente, tan de todo, llegaron a mandar cartas y a decir, pues aquí viene un cuate, ¿verdad?, llamado Pablo, a pesar que la iglesia se había convertido por el ministerio de Pablo y de Apolos, comenzaron después de que Pablo se fue a hablar mal de él. Y les dijo Pablo y les manda la carta y les dice, ¿saben qué? Si no fui apóstol, para los demás iglesias que no saben realmente si fui apóstol, creo que entre ustedes hay personas que se convirtieron y que están dando fruto. Pues esas personas son el sello de que el Espíritu Santo las usó para venir a Cristo. Ellas son el sello de mi apostolado. Y entonces Pablo comienza a contestar, vean qué mansedumbre y qué humildad para contestar los ataques que le había lanzado la iglesia que él había formado. Dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? O sea, las ofrendas que le daban, las usaba para comer y para beber. ¿De qué creían que iba a vivir el pobre apóstol? ¿Que iba a comer tacos de trompa allá fuera de la Merced o qué querían que fuera a comer? ¿Que no tiene un siervo de Dios derecho de comer bien? ¿No tiene derecho de vestirse bien? ¿No tiene derecho de vivir bien? Versículo 5, ¿no tenemos derecho con nosotros de traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, San Peter, la cabeza de la iglesia, estaba casado. Subráyalo y muéstraselo a un hermano religioso. El fundador de los que esta religión dice que fue realmente el fundador de Roma, estaba casado. Y Pablo lo dice, no tenemos derecho de traer esposa. La Biblia por todos lados motiva a los siervos del Señor que sirven a Dios mejor casados que solteros y andar arrastrando por ahí la cobija, porque más vale casarse que quemarse. Y continúa Pablo diciendo, versículo 6, o solo yo y Bernabé, o sea, aquí llegó el momento en que Pablo, acuérdense, cuando comenzó su ministerio, llegó a la iglesia y pues no iba a llegar Pablo y decirles, ¿verdad? Pues me tienen que sostener, porque los motivos iban a ser inmediatamente, pues aquí viene un vividor. Pablo se puso a hacer tiendas de campaña.
Y con sus manos comenzó a trabajar, y cuando tenía para mantenerse y predicar el evangelio, vieron ellos que realmente él no tenía intenciones equivocadas, ni les venía a pedir dinero. Por eso me he cansado de decirles, y a los discípulos que tenemos en esta iglesia, nunca pidan dinero. Podemos enseñar lo que la Biblia dice, pero no decirles, pásenle para mi domingo. O a ver, ¿quién nos va a dar 50,000 pesos ahora? O a ver, levántenos de 1,000 pesos, levántenos de 10,000 pesos. Pablo acaba de leer, cada quien de como propuso en qué. Entonces, ¿cómo podemos decir a la gente, a ver, levanta las milanesas? A ver, nos vamos a 20, queremos verlos para la construcción del templo. Cada quien va a dar lo que él haya propuesto, lo que él se haya decidido, y no va a ser intimidado por un predicador para dar 10,000 o dar 20,000 o 50,000 pesos. Esto se llama intimidación. Ya no es la obra del Espíritu Santo, y es forzar a la gente a dar dinero. Entonces, cada quien si siente dar 50,000 pesos, que los de, si sientes dar 10 pesos, dalos. Es un asunto entre tú y Dios nada más. Pues a Pablo lo juzgaron por eso, y no quería ni siquiera que comiera ni bebiera. Versículo 7, y les da 3 ejemplos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Se imaginan que me llevan a la guerra? Bueno, aquí en México creo que sí se cumple, ¿verdad? Es el único país. Aquí te van a la guerra y tienes que comprarte tu casco, tu uniforme y tu pistola si quieres entrar a la policía también. Pero creo que en todos los demás países del mundo, el gobierno te da tu casco, tu rifle y tu uniforme y tus zapatos. Digo, me están llamando para defender a mi país, es lógico que el gobierno proporcione mi uniforme, ¿verdad? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Es el primer ejemplo que da Pablo. En segundo lugar dice a los granjeros, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y en tercer lugar, ¿quién apacienta el rebaño, o sea, los pastores, y no toma de la leche del rebaño? Entonces, un soldado necesita que le provean sus instrumentos. Un pastor necesita comer de la leche que él está ordeñando, y un granjero necesita también comer, y ¿por qué no puede comer del fruto que él está sembrando? Ahora dice Pablo, versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? O sea, algunos iban a decir, Pablo, nos estás inventando. Y entonces Pablo recurre al Antiguo Testamento y les dice, ¿no dice esto también la ley? Para los que lo acusaban que estaba inventando, recurre a la ley. Y veamos qué estaba escrito antes. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y tiene cuidado Dios de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros. ¿Se imaginan ustedes agarrar un buey, un burro, y hacerlo trabajar todo el día el burro, y para acá y para allá, para acá, y cuando llega la hora de la comida, le amarras el hocico? ¿Te imaginas? Oye, yo creo que lo más normal es que él tiene derecho a comer ahora. Por eso, no pondrás bozal, no, ¿quién le va a amarrar el hocico a un animal que ha trabajado? Él tiene derecho a comer ese grano. Entonces dice lo mismo referente a los obreros de Cristo. Si Mauricio anda dando estudios bíblicos, si yo ando predicando la palabra, no tenemos derecho de comer, de beber, de casarnos bien, de tener una esposa, de que el hermano José tenga un cochecito que tenga llanta su coche, que él pueda tener dinero. ¿No tiene derecho él? Él está trabajando y está sembrando. ¿No tiene derecho a recoger, o no tenemos derecho a recoger entre ustedes lo que hemos sembrado en ustedes? Va un profesor de piano a tu casa y ¿cuánto te cobra? 3 horas diarias. Va un profesor bíblico y jamás te va a cobrar un solo centavo. Le vas a dar porque tú quieres. Y él no te va a cobrar para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Pero creo que el discernimiento entre los cristianos tiene que crecer y entender de que los obreros tienen que ser mantenidos por aquellos que son enviados. Y a continuación dice el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, todos te cobran clase de piano, clase de karate, clase de costura, y te cobran. Pero un maestro de la Biblia jamás te va a cobrar un centavo. Entonces, ¿es justo que tú le pagues a una persona y que aquel que está enriqueciendo tu vida espiritualmente no le ayudes en su ministerio? Versículo 12. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Escuchen, pero no hemos usado de este derecho, ni tampoco lo vamos a usar, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Por eso Pablo, en cada epístola que mandaba, les decía, Dios me es testigo, porque él sabía que necesitaba recurrir a Dios para que los creyentes creyeran que sus motivos eran correctos. Ahora vean 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. No se crean ustedes, la vida de un siervo de Dios es muy sufrida, son demasiados los malos entendidos, demasiadas las persecuciones, porque la lucha no es contra los creyentes, es contra potestades y huestes espirituales de maldad, que están detrás de la gente
tratando de arruinar el testimonio de los hermanos que están al frente de líderes espirituales. 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 12. El mismo problema con esta iglesia. Y dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando yo llegué a la iglesia de ustedes, no llegué porque me gustaban las chavas de la iglesia. No llegué porque había una señorona por ahí que le había echado los ojos. Y no iba a dar clases bíblicas a esa casa porque me gustaba una muchacha que iba a esa casa. Cuando yo fui a ustedes a exhortarlos, dice Pablo, en primer lugar, la exhortación o las cosas que yo les dije no procedían del error. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios tiene que estar preparado para trazar bien la palabra de verdad. Cuando un siervo de Dios comience con herejías, y cuando un siervo de Dios comience con filosofías y que Buda y que Hare Krishna, etcétera, etcétera, es cuando descubrimos que ese hombre se ha pervertido. Tampoco procedió, dice la Biblia, de la impureza ni por engaño. Él no iba por el dinero, no iba para que le dieran dinero. Y cuando un maestro de la Biblia y cuando nuestros diáconos vayan a las casas de ustedes y tengan motivos equivocados porque les guste la feria, o porque le están dando su domingo, o porque le están dando sus ofrendas, ¿quién creen que sabe eso? Posiblemente nadie lo sabe de ustedes, y posiblemente este hombre parezca tener intenciones buenas, pero hay un Dios que escudriña, dice en Jeremías 17, el corazón y la mente. Y Él sabe muy bien las intenciones que hay en cada hijo suyo, y Él le va a dar a ese hijo suyo conforme a sus pensamientos y a las intenciones de su corazón. Nadie se le escapa al Señor. Por eso delante de Dios tenemos que tener las manos limpias, una conciencia purificada, andando con sencillez de corazón delante de Dios y delante de los hombres, porque hay un Dios ante cuyos ojos están todos nuestros caminos. Y a continuación Pablo dice en el versículo 3 o 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. En otras palabras, antes de que sigamos sosteniendo a José Luis, o al hermano José, o a Mauricio, ellos, en primer lugar, dice la Biblia, van a tener que ser aprobados por Dios. ¿Y cómo creen ustedes que aprueba Dios a un siervo? Lo pasa por mujeres, lo pasa por dinero, y lo pasa por orgullo. Los tres enemigos de un líder. ¿Escucharon? Mujeres, dinero y orgullo. O sea, antes de que Mauricio sea llamado al ministerio, antes que se vaya de misionero, antes de que José Luis sea llamado de misionero, hermano José o Gustavo Sámano, etcétera, etcétera, el diablo se va a encargar de que esos hermanos se sientan la mamá de Chita antes. Que ya la hicieron y que el público los levanta acá, y en ese momento cuando ellos digan, sí, aquí está su papucho de papuchos, gracias mi amado público, en ese momento es cuando han dado su primer paso para la caída, y caen tan hondo, que pasan muchos años antes de que ellos se recuperen para seguir en el ministerio. Va a pasar lo mismo con mujeres. A cada hombre que Dios llama, Dios permite que el diablo le ponga un ejército, ¿verdad?, de rorras y de gansitos marinela. Y a tiempo y fuera de tiempo para medir realmente tu consagración y tu pureza interior. Y la virtud más grande de un hombre de Dios es la pureza. Porque un hombre de Dios está tratando con jovencitas, está tratando con señoras solas, está tratando con viudas que necesitan consolación, está tratando con mujeres que lo admiran y quisieran estar casados con él, porque su esposo es un papanatas y porque lo quieren comparar siempre con el esposo. Y siempre hay el problema de que un pastor o un predicador tenga ese problema con las mujeres. Siempre habrá. Y si ese hombre no es maduro, ese hombre va a ser arrastrado así por una sola mujer. Les recuerdo lo siguiente. El hombre más fuerte del mundo, Sansón, y el hombre más sabio del mundo, Salomón, perdieron su ministerio por una mujer. El más fuerte y el más sabio. Dice la Biblia, el que piense que está firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga, siervos de Dios, de rodillas, y podremos acabar la buena batalla de la fe. Y a continuación dice el versículo 4 también, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Antes de que pudiera Pablo ser usado, Dios lo había probado. Había probado su camino, lo había probado con mujer, lo había probado con dinero, y vio que era un hombre sincero que amaba a Dios. Entonces, cuando viene el sello de Dios, ¡pum!, te aprueba Dios y te lanza y bendice tu ministerio, bendice tu casa, provee tus medios, y siempre Dios estará a nuestro lado, porque hemos sido aprobados por Dios, y como aprobados por Dios, así hablamos delante de ustedes en esta mañana. Dice el versículo 5, nunca usamos palabras lisonjeras
como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Sabéis? Y te compro tu 85 para el año que entra. O mira, fíjate, voy a hacer un viaje a Nueva York, Armando, no te quisiera ir con tu esposa a Nueva York, y no te gustaría $1,000 para gastar en las tiendas de Nueva York. Bueno, pues sí, realmente sí me gustaría, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Te pido un favor. Y estos ataques van a venir a los siervos de Dios. Y entonces el siervo de Dios se prostituye. Se vende por 20 o 30 monedas de plata, por un plato de lentejas. Esaú vendió su primogenitura. Dice Pablo, nunca usamos palabras lisonjeras, en otra palabra, no fuimos barberos. Y es lo que menos somos, o lo que menos deberíamos de ser. Porque en cuanto el siervo de Dios ve que las familias están tratando de, por el dinero que da, ya tienen que hacer las barbas, o no hablarles directamente, o al más ricachón de la congregación, ir a decirle en su cara, no te es lícito vivir en adulterio, y a mi iglesia no regresas aunque tú hayas comprado este templo, si tú no dejas a esa mujer, entonces ese siervo se prostituyó. Ay del siervo que comience con sus palabras lisonjeras a la gente. Y el siervo que es lisonjero, nadie lo va a perseguir, pero el siervo que habla la verdad, lo van a perseguir. ¿Y quiénes creen que lo van a perseguir? Los mismos hermanos. Y por las iglesias va a correr el rumor, ¿verdad? Ese hermano ni lo inviten, porque nos habla muy feo. Y dice Pablo, versículo 6, ni buscamos tampoco gloria de los hombres. Entiéndanlo, no podemos, dice Gálatas 1:10, agradar a los hombres, agradar a Dios. Siervos de Dios, escúchenme, y diáconos, y padres de familia, entiéndanlo, va a ser muy difícil agradar a la familia y agradar a Dios. Va a ser muy difícil. Decídete a quién vas a agradar. Pero no podemos, por ningún lado, estar tratando de buscar el favor o caerle bien a la gente, porque nos constituimos enemigos de Dios. Pero en cambio, si nosotros nos vamos con Dios hasta el final y llegamos a esa cruz y permitimos que nos crucifiquen juntamente con Él, Dios nos va a glorificar. Oh Padre, en Juan 17, la hora ha llegado. Glorifica tu nombre para que tu nombre sea glorificado. He acabado la obra que me diste y he glorificado tu nombre en la tierra. Este fue el propósito de Jesús en la tierra. Glorificar con sus obras, con su humildad, con su mansedumbre, y a los enemigos que lo correteaban, que la gente dijera, Él realmente es hijo verdadero del Dios del cielo. Y esto nos va a hacer sufrir, y el mundo nos tiene que hacer sufrir. Y si no te decides a no caerle bien al mundo y a no quedar bien con el mundo, nunca podrás ser siervo de Dios. Decid pues en vuestro corazón, ¿quién es Dios? Si Dios es Dios, sírvanlo. Y si no, regrésate a tus ídolos. No vengas con Dios con wishy-washy, con intenciones, con motivos equivocados en tu corazón de dinero y de casa mejor y de lujos, porque no puedes servir a Dios. Mejor vete con los mormones. Vete con los religiosos, vete con los gurús. Vete allá con el Maharaj Chicachi Cucu Chicachi, que está allá en Oregón, que lo acaban de agarrar por falta del fisco con 10 Mercedes-Benz. Vete con él. Y te pone una cama de agua con cosas de seda. Pero seguir a Cristo implica cargar una cruz. Y tenemos que entenderlo. ¿Cuál es el precio de seguirlo? Y Pablo acaba diciendo en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser ¿qué cosa? Gravosos a ninguno de ustedes, les predicábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, escuchen esto, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí es cuando entonces el mundo puede decir, ese es un siervo de Dios. Su corazón es limpio, su mirada es limpia con las mujeres, con las señoras, con las señoritas, sus manos están limpias, nadie puede levantarse y decirle, tú me transaste, o tú me hiciste aquello, o te fuiste con mi hermana, o te fuiste con mi cuñada, o esto o aquello, porque entonces el mundo mismo sabrá que ese hombre es un farsante y no un siervo del Dios Altísimo. Qué importante es que mantengamos la buena conciencia delante de la gente, para que la gente sepa cuán irreprensible, santa y piadosa y justamente
tenemos que comportarnos delante de ustedes. Regresamos a Romanos y vemos entonces que Pablo acaba diciéndoles en su acción de gracias, no solamente otra vez llamando de testigo a Dios, sino que les dice algo muy importante en el versículo 9, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Vimos que a Dios se le sirve en el espíritu, ¿verdad? Nada más. Y fíjense ustedes en esto, de que sin cesar, y aquí no está como muchos de nosotros, y yo me confieso que yo he caído en este pecado. Hay hermanos que se han acercado y me han dicho, hermano, tengo un problema, y le digo, sí, hermana, voy a orar por usted, y no oro por ella. Le estoy diciendo mentiras. ¿No es cierto? Y viene un hermano y me dice, oye, hermano, ¿cómo has estado? Y le digo, sí, siempre, oren por mí. Yo le contesto, sí, siempre oramos por ti. Y de repente el Espíritu Santo me dice, no es cierto. A ver, revisa tu lista de oración si la tienes. Y aquí Pablo está delante del Espíritu Santo y está diciendo, quiero que ustedes sepan, y Dios me es testigo, de que nunca me olvido de ustedes en mis oraciones. Esto impactó anoche que estaba yo meditando en este pasaje, impactó mi vida de tal manera que yo comprendí anoche más que ninguna otra noche jamás, cuando yo le decía, Padre, es que es increíble que este apóstol ore por los tesalonicenses, por Éfeso, por Tesalónica, por Filipos, por los Corintios, y que constantemente él esté trayendo a esta iglesia delante de tu trono. Yo me di cuenta que es importante, más que nunca en la época que vivimos, que cada creyente en esta iglesia oremos unos por otros, y que en esta tarde, antes de despedirnos, prometamos a Dios que vamos a orar unos por otros. Miren, hermanos, si nosotros cuando oramos en las mañanas, no tienen ustedes, Padre, te pedimos por Armando, por su esposa y por sus hijos, por Billy Graham, por los misioneros, por los predicadores y por todos los pastores de la República Mexicana, entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿Creemos realmente que Dios usa la oración para bendecirnos? Yo quiero prometerle a Dios en esta mañana, cuando acabe mi mensaje, que yo voy a orar por ustedes hasta la segunda venida del Señor. Y le voy a decir siempre al Padre, Padre, te pido por la Iglesia Cristiana de México, por cada familia, por cada joven, por cada necesidad que tú conoces, te pido y los traigo al trono de tu gracia en oración para que tú derrames bendiciones sobre aquellos que te están sirviendo en espíritu y en verdad. Ven Efesios 6:18. Sin cesar, oramos unos por otros, hermanos. Qué importante es esto. Por eso Pablo cada domingo está aquí recordándonos, porque tenemos la firme convicción, los líderes de esta iglesia, tenemos la firme convicción de que esta iglesia no puede ser bendecida, ni engrandecida, ni glorificar el nombre de Jesús, si la oración no es nuestra prioridad. ¿Escucharon bien? La columna vertebral de esta iglesia y de Vida Nueva para México y de cualquier organización cristiana tiene que ser una vida de oración. En Efesios 6:18 dice la Biblia, orando a cada ratito, dice, cada domingo, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y esto no es hablar en lenguas, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra orar aquí es interesante porque hay diferentes palabras griegas para la oración. Y hay muchas personas que me han dicho que la oración, que orar en lenguas es orar en el Espíritu. Y yo les pregunto, entonces, ¿nosotros en qué oramos? ¿Con las patas? Y esta palabra que se usó aquí en Efesios 6:18 es la palabra griega proseuchomai, y significa, escuchen esto, orar directamente a Dios. Orar directamente a Dios, y aquí en esta palabra se incluye la petición, la confesión de pecados, la alabanza y la petición por todos los demás. O sea, porque ustedes saben que hay diferentes clases de oraciones. Tú puedes ir en tu coche manejando y diciendo, Padre, te alabo y te bendigo. Estás orando en alabanza. Esta es una clase de oración. Hay otra oración que se llama petición, es la palabra griega deesis, que te acercas y dices, Padre, te pido por mi esposa, te pido por mi iglesia, estás pidiéndole algo. Pero aquí en esta palabra proseuchomai involucra petición, alabanza, acción de gracias y todo lo que incluye la oración. Y les voy a decir lo que significa esto. Esta carta a los Efesios fue escrita a un grupo de cristianos maduros. Es la iglesia más madura del todo el Nuevo Testamento, Éfeso. Y es la carta más profunda del Nuevo Testamento en cuanto a doctrina. Es profundísimo el libro de los Efesios. Acabando Romanos, vamos a seguir con Efesios. Pero escuchen esto, Dios nos dice lo siguiente. En las mañanas, cuando yo me levanto y comienzo a orar, tengo que comenzar, la oración se forma en primer lugar, número 1, de alabanza. Y Cristo le dijo,
enséñanos a orar. Y les contestó Jesús, Padre Santo que estás en los cielos. Toda oración comienza dirigiéndonos al Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Entonces es importante que cuando vengamos a orar a Dios, no creamos, aunque el Espíritu Santo vive entre nosotros, no miremos introspectivamente hacia adentro y creamos que Dios está aquí adentro, aunque sí lo está, pero tenemos que recordar al orar que estamos elevando una oración y que Él está allá sentado, su Espíritu está conmigo y el Hijo está sentado a su diestra. Nuestra oración no es al Espíritu Santo, es hacia afuera, es al Padre. Número 1. Número 2. Nunca oren diciendo Señor Jesús. Porque Cristo enseñó, dijo en Juan 14, en Juan 16, así oraréis y pediréis al Padre en mi nombre. Es Padre Santo y no muchos cristianos dicen Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Por qué no debemos de pedir Señor Jesús? Y dicen ellos, es que Él también es Dios. Muy bien, aunque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y Él nos dijo, vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos. Entonces debemos obedecer y seguir la línea bíblica de la oración. Siempre es al Padre. En el nombre de Jesús. Pero no cristianos que oran, Señor Jesús, danos esto, Señor Jesús, aquello. Es al Padre. ¿O qué no nos enseñó eso Cristo? Muy bien, entonces entramos y comenzamos a dirigirnos al Padre en la mañana. Inclino mi rostro sobre mi cojín. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Antes de cualquier cosa, vengo a postrarme a ti y decirte, Padre, eres santo. Eres Dios, eres eterno, eres todopoderoso y comienzo a recordar en mi espíritu y en mi alma y a mojar mi mente de quién estoy yo hablando y enfrente de quién estoy yo hincado. Hay personas que llegan y se hincan y se paran y se van. Ni siquiera se dieron cuenta que estaban enfrente del Rey del Universo. En segundo lugar, después de que la oración forma parte de la alabanza, viene en segundo lugar las peticiones por las demás personas. Padre, antes de pedir por ti, te pido por mi esposa, por mis hijos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, viene la confesión de pecado. Ya que le alabaste, se fueron 5 minutos en alabanza. Padre, qué grande eres, qué lindo Cuernavaca, está precioso la carretera. Cada flor que veo, Señor, cada mariposa me habla de tu poder, de tu grandiosidad. Ahí se me van 5 minutos, hermanos. Se me van 5 minutos en pedir por mi familia, ¿no es verdad? Ahora se me van 5 minutos también en confesar mis pecados. Fácil, pero tranquilo. Padre, examina mis pensamientos. ¿Qué hay en mi vida? ¿Hay algún motivo por el cual yo te estoy sirviendo equivocadamente? Padre, ¿hay algún motivo? Mira a esa muchacha, ayer me gustó, quítala de mi mente con tu sangre preciosa, quítala, Señor. Mantén mi corazón con mis hijos, con mi esposa, con mi hogar. Quita ese negocio chueco, quítame ese socio que me está asediando y presionando. Oh Dios, venimos a confesar y a ponernos delante de Él. Y en último lugar, la oración. Después de que le alabamos, después de que pedimos las peticiones por los demás y la confesión de pecado, comenzamos entonces a entender lo que significa darle gracias a Dios en todas las cosas. Yo me acerco y le digo, Padre, gracias en esta mañana por lo que no me vas a dar y por lo que me vas a dar. Por la salud y por la enfermedad y por todas las cosas que tenemos. Porque tú nos das y tú nos quitas, mi nombre siempre, mi corazón siempre glorificará tu nombre. La palabra prosuchumai aquí en el griego significa esta oración que les acabo de recordar ahorita. Ahora fíjense que se nos dice que esta clase de oración tiene que ser en todo tiempo. O sea que en la mañana tienes que alabar a Dios, bendecirlo, confesar tu pecado. Daniel oraba 3 veces. En la tarde haría lo mismo, porque la misma raíz hebrea, cuando dice en Daniel que abría las ventanas y oraba 3 veces al día, viendo hacia Jerusalén, para que todos en Jerusalén vieran y dijeran, miren, ahí está orándole a Jehová, vamos a acusarlo con Nabucodonosor. Y lo hacía a propósito Daniel, para no esconderse a la hora de orar. Así también yo les digo a ustedes, cuando vayan a un restaurante, no les dé vergüenza dar gracias por los alimentos en frente de un mundo pagano que nos rodea. Hay cristianos que van a un restaurante y hay muchas personas a su alrededor y porque les da vergüenza que los vean inclinar el rostro y que se agarren todos de la mano en la mesa y que el mundo alrededor vea y diga, a esas familias ya no existen. Eso glorifica a nuestro Padre que está en el cielo. Eso glorifica a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos viviendo una vida de piedad. Hermanos, oremos unos por otros en todo tiempo y aprendamos a orar si queremos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Oremos. Señor, enséñanos a orar. Porque la oración es el medio de comunicación entre nosotros y tú.
Y por medio de la oración nosotros estamos afectando nuestras vidas. Estamos afectando nuestro matrimonio. Estamos afectando nuestras casas y nuestro trabajo. Es la oración lo que afecta todo lo que nos rodea. Y sabemos que tú eres un Dios que te mueves a través de la oración. ¿Cuántas cosas estamos careciendo en este día porque no pedimos? El apóstol Santiago escribió, no tenéis simple y sencillamente porque no pedís. Y cuando pedís y cuando oran, no han aprendido a orar. Piden mal y siempre piden egoístamente. Nunca han comprendido que la oración comienza, Padre Santo, que estás en el cielo. Oremos todos. Santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, porque tuyo es el poder y la gloria y el reino por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre, por habernos dejado este modelo, este patrón de orar, y recordarnos que esta oración no la vamos a repetir de memoria como carretilla, sino que es el patrón para orar. Número 1, pidiéndote y recordándote que estás en el cielo. Recordando que venga tu reino, que siempre debemos de pedir para que venga Cristo pronto. Así acaba Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Recordando también que es tu voluntad la que se hace en el cielo y en la tierra. No torciéndote la mano, Padre, ni obligándote a que nos cumpla las oraciones, sino recordando que según tu voluntad se nos ha olvidado cómo orar y pedirte también que nos libres del mal. Oh Dios, los ataques del enemigo se multiplican. Pero no permitas, Padre, que caigamos en el pecado. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones y permítenos vivir esa vida de poder que la oración nos puede hacer. Señor, en esta mañana hay personas que no te conocen, hay personas que vinieron por primera vez, hay personas que adoraban lo que no sabían. Esta mañana les has hablado a través de tu palabra y les has mostrado que ellos necesitan conocer con el entendimiento a quién están adorando, a quién están sirviendo, quién eres tú. Oh Padre, que moriste por nosotros en la cruz, en la persona de tu Hijo. Tú quieres que entendamos quién eres y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Padre, dales la vida eterna esta mañana a estas personas, a las que tú has traído para revelarte a sus corazones. Y les pido a estas personas nuevas que vienen por primera vez, aunque no sean nuevas, si tú ya estás adorando con conocimiento y entendimiento a Jehová de los ejércitos. Si ya sabes quién fue el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios y Padre de Cristo, si lo comprendes, si lo amas, si estás enamorado de Él, si no lo estás, ven a la cruz esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. No importa que seas católico, protestante o la religión que tengas, ven esta mañana a una cruz. Entiende por primera vez y sal con un entendimiento claro de qué significa ser cristiano. Invita a Cristo a tu corazón como tu Señor y tu Salvador, creyendo primeramente que Él murió y pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y si hay alguien esta mañana que quisiera venir por primera vez a esta cruz, ahí desde su lugar, le voy a pedir que lo hagas hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo.